Lo que pasa, Maro, es que tenemos como una alta rotación de personas. Entonces, hay un grupo que es el fiel, que viene constantemente. Igual de todas formas sirve hacer esto porque les sirve para reafirmar lo que hemos visto, pero hay gente que está yendo y viniendo. Entonces, si alguien, por ejemplo, no sé, porque no vino hace 3 semanas o 4 semanas, como que igual tengo que tratar de decir algo para ponerle al día, por si no va a quedar colgado. O la persona que recién se incorpora. Veníamos bien con el grupo ¿Se antes del entiende? 18, profe. Que el 18 a lo mejor Sí, es que provocó. es el obvio que iba a guatear, pues, Amaro, sí, yo no entiendo. Sí, de hecho, hay varios que faltaron hoy día, pero se entiende. Espero que se recuperen porque, como les dije, la idea, ¿no es cierto?, de esto es para que se entienda mejor, es que haya una cierta continuidad. Pues. Si desaparecen o están entrando y saliendo, se hace un poco más difícil, ¿ya? De hecho, yo no he podido avanzar no he podido avanzar mucho por lo mismo, porque ha habido mucha rotación. Y como se va incorporando personas nuevas, entonces obviamente quiero que la mayoría entienda esto. Ya, fíjense bien, chiquillos. Entonces, tenemos el mono, ¿no es cierto? Entonces usted me dice, ¿cuál es la cadena principal? La cadena principal es aquella que incluye, es la más larga, obviamente, y aquella que incluye los enlaces dobles o triples o los grupos funcionales que hayan. Aquí en el chat me preguntó alguien por los hidroxilos. Los grupos hidroxilos, ¿no es cierto? O cualquier grupo funcional que yo agregue, obviamente que lo tengo que incorporar a la cadena principal, pero no he podido entrar a grupos funcionales todavía. A ver si los menciono por último. Ya, entonces, ¿cuál sería el nombre de este mono, chiquillas y chiquillos? ¿Alguien se atreve a nombrarlo? Entonces, la cuncuna sería esta, ¿no es cierto? Y acá tengo un metil, que sería un radical, o sea, un grupo alquilo que se enchufa a la cadena principal. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Se fijan? ¿Cómo se llamaría entonces el mono si tiene 6 átomos de carbono? ¿Alguien sabe? Hexa, Hexa, muy bien, ¿no es cierto? Y 2 como tiene metil, 3 4 hexadieno, ¿no? Hexadieno. Dieno. muy bien, hexadieno, muy bien, Max Amaro, sí, es un hexadieno, ¿no es cierto? Entonces, como es un hexa, tiene 6 átomos de carbono y tiene 2 heno, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que usted me dice, ya, pero ¿dónde está la cabeza? Entonces, aquí, nuevamente, tenemos que identificar la cabeza de la cuncuna. La cabeza de la cuncuna es de donde nosotros vamos a empezar a contar. ¿Se acuerdan que yo les conté que hay que empezar a contar de un extremo? Entonces tenemos dos opciones aquí, o contar de la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda. ¿De dónde creen ustedes que conviene empezar a contar para dar la menor numeración posible a todo lo que tiene aquí esto? O sea, doble enlace y también el metil. ¿De dónde convendrá contar? ¿De la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha? Entonces, fíjense aquí, si yo aquí, La derecha. por ejemplo, si yo digo este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6, me da más o menos numeración que si yo lo dijera al revés. Que este es el 1, que este es el 2, que este es el 3, que este es el 4, que este es el 5. ¿Qué me dicen? A ver acá en el chat. Angélica me dice la derecha, ya. ¿Alguien dice por la izquierda? Ya, vamos viendo. Muy bien, Leonardo, aquí está diciendo, aquí hay varios que me están respondiendo. Ya, entonces, fíjense que si yo parto de la derecha, o sea, de la izquierda, perdón, hacia la derecha, el doble enlace va a estar en posición 2 de enlace. Porque recuerden que una cosa son los carbonos y otro es el enlace, ¿sí? Entonces, enlace 1, enlace 2 romano le voy a poner aquí, enlace 3 romano y enlace 4 romano. Me va a quedar desordenado, pero ya, ¿sí? Enlace, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como les dije anteriormente, si este es el carbono 1 y este es el carbono 2, el enlace doble estaría en posición 2 y luego tenemos otro enlace doble que estaría en posición 4 de enlace. O sea que tendría un 2,4 hexadieno. ¿Sí? En cambio, si partiera de la derecha hacia la izquierda, como sugirió aquí una de sus compañeras, Angélica, si no mal recuerdo, tendríamos el enlace en posición 2
posición 3, 1, 2, 3, 4. O sea, quedaría la misma cosa. Daría lo mismo a partir de la derecha, porque tanto de la derecha como de la izquierda tengo 2,4. En enlace, me estoy refiriendo en enlace. Recuerden que para nombrar los enos o inos, o sea, los enlaces doble o triples, tengo que enumerar según enlace, no según carbono, ¿sí? Según enlace. ¿Ya? Entonces, fíjense que su compañera acá, al igual que usted dice, si yo parto de la derecha hacia la izquierda, o si parto de la izquierda hacia la derecha, me da la misma numeración de posición de enlace. Entonces, ¿quién discrimina? Y aquí me acuerdo del ejercicio que les mostré hace un rato atrás. Po. ¿Quién discrimina si los enlaces están contabilizados de igual manera, ya sea de la izquierda o la derecha? ¿Quién discrimina? El que discrimina es el metil, o sea, este CH3 que está aquí. O sea que en el fondo yo voy a tratar de empezar a contar, si para los senos da lo mismo de dónde empiece, tengo que tratar de buscar algo que me ayude a discriminar desde dónde empiezo. Por lo tanto, efectivamente tenía razón Angélica. Tengo que empezar a contar desde la derecha hacia la izquierda. De tal manera que este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el carbono 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5 y este sería el carbono 6. El metil va a estar en posición 2, por lo tanto esto va a ser un 2-metil 2,4 hexadieno. Este mono que está aquí. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Más o menos? Sí, profe, sí se entendió. Ya, gracias. Ya, entonces, si ustedes se fijan, en el fondo, el ejercicio que sale aquí sería el ejemplo básico de un ejercicio de nomenclatura YUPAC que les podrían colocar en la PTU. Pero yo les digo sinceramente que en vez de colocarle ese ejercicio con este tipo de formato, deberían colocarle un formato así, porque este es el formato que ha estado saliendo los últimos años, el formato de los serruchos, el formato de los triángulos, de los cuadrados. Es el formato que ha salido últimamente. Este formato salía antes, años antes, hace 10 años atrás salía este formato, pero ahora, desde hace tiempo, comienza a salir, o les colocan este tipo de mono. Entonces, este mono sería ya un nivel como más cercano a lo que les podrían a ustedes pedir. Entonces, usted me dice, bueno, al final es la misma lógica del ejercicio que usted nos mostró aquí, solo que este era un poquito más difícil en el sentido de que había que ir colocando los carbonos y como que había que tener cuidado con eso. Pero en el fondo, si el alumno sabe que cada vértice es un carbono, entonces no debería haber habido problemas para nombrar este hidrocarburo, ¿entienden? Voy a borrar, ¿ah? Veamos otro ejemplo. Ya, este ejemplo también lo mostré yo hace un tiempo atrás a ustedes, al menos el grupito que viene conmigo. Entonces, usted me dice, bueno, pero ¿para qué nos muestra el mismo mono? Es que, chiquillas o chiquillos, insisto, lo que yo quiero que entiendan es cuál es la lógica de los ejercicios. Porque estos monos van a cambiar, obviamente no les van a colocar el mismo, ¿se entiende? Por eso les digo, un mono así, en el fondo, que le agregan un doble enlace más o le colocan un triple, no sé, y le empiezan a colocar palitos. ¿Por qué? Porque ya les dije que en el fondo los palitos representan radicales, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen la lógica? Entonces, para los que no han venido a clases, ¿cuál sería la respuesta correcta en este mono? Para los que no han venido a clases, porque los que vinieron a clases se acordarán que yo revisé este ejercicio también. ¿De dónde empiezo a contar? ¿De la izquierda a la derecha o de la derecha hacia la izquierda? ¿Cuál es el que da la menor numeración? Angélica aquí me dice que ella dice que es la C. Claro, contamos la cantidad de átomos de carbono en total y nos da 7. 7 significa hept, o sea, pero como tiene un doble enlace, no puede ser heptano, porque tiene un doble enlace. Cuando hay un doble enlace, la terminación es eno, y cuando hay un triple enlace, la terminación es sino. Entonces, esto es un hepteno. Entonces, si yo empiezo a contar desde la izquierda a la derecha, me doy cuenta que la numeración es menor. Este sería el enlace 1, el enlace 2 y el enlace 3. Si yo partiera al revés, me daría el enlace 4, lo cual no es correcto. ¿Se fijan? Así que, muy bien, la correcta es la C. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? O sea que en el fondo la clave está en identificar la cabeza de la cuncuna. Esa es la clave.
Ya, entonces, volviendo a la clase en sí. Yo le había dicho que entonces que las reglas UPAC aplican igual, chiquillos y chiquillas, independiente si es un hidrocarburo lineal o si es un hidrocarburo cíclico o aromático. Las reglas son las mismas. Las reglas que se aplican son las mismas. Por ejemplo, supónganse que yo les dibujo un ciclo ahora. Voy a dibujar un ciclo así, no sé. Supongan que yo dibujo esta cuestión. A ver, una cuestión así. ¿Ya? No es que quisiera representar aquí doble enlace ni nada, sino que dibujé a esto para que entiendan que es un ciclo. Y luego aquí, no sé, pues le coloco aquí esto, y acá le coloco esto. Entonces usted me dice que esa cuestión. Esto es un hidrocarburo que les podrían colocar perfectamente en la PTU también, po. Entonces, por ejemplo, acá tengo un carbono, acá tengo otro carbono, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Entonces este me dice, eso sería un ciclo pentano. ¿Por qué? Porque tengo un ciclo. Y luego, ¿qué sería esto? Esto sería, aquí tendría un CH3, o sea, un metil, y acá tendría un CH2, y aquí tendría un CH3, o sea, un etil. Entonces, la cadena principal es un ciclo pentano. ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono y es un ciclo. Luego usted me dice, bueno, pero ¿cómo identificamos aquí cuál es el carbono 1 y cuál es el carbono? El carbono 1 siempre Un va a etil, tener, 3 metil, ¿cómo? un etil, 3 metil, ciclopentano. Exactamente, muy bien, Amaro. El carbono 1 siempre lo va a llevar el radical que tenga más tamaño, o lo de mayor jerarquía en el fondo. Entonces el carbono 1 va a ser el etil aquí, y luego, ¿no es cierto?, voy a buscar el camino más cercano al metil. El camino más cercano es decir que este es el carbono 2 y este es el 3 porque está cerrado el ciclo, ¿entienden? Entonces, en el ciclo tenemos dos opciones. O vamos a favor de las manecillas del reloj o vamos en contra de las manecillas del reloj. No hay otra opción. No es como cuando usted tiene un radical cíclico, o sea, abierto, quiero decir. Porque cuando tiene usted un radical abierto, o sea, un hidrocarburo abierto, yo sé que puedo ir de la izquierda o de la derecha hacia la izquierda, o no sé, de arriba hacia abajo, como usted quiera, pero en cambio en un ciclo no puedo hacer eso, porque está cerrado. Así que en el ciclo tengo dos opciones, o me voy a favor del reloj, o me voy en contra del reloj. ¿Se entiende, chiquillas? ¿Chiquillos? Pero las reglas UPAC son las mismas. Por eso que el que ha estado viniendo a clases no debería tener problemas como para hacer este tipo de ejercicio, porque las reglas UPAC que hemos trabajado en prácticamente más de un mes son las mismas. Son las mismas reglas. No ha cambiado absolutamente nada, chiquillos y chiquillas. Y si les pongo un aromático, la misma cosa también. El aromático, que es un benceno, para los que no lo saben, un benceno es un ciclo hexano que tiene 3 enlaces dobles. La regla también es exactamente la misma. No cambia nada. La regla es exactamente la misma y también tengo que nombrar los radicales, solo que en el caso de los aromáticos, voy a borrar aquí, hay un prefijo que se llama orto, meta y para cuando ustedes tienen dos solamente sustituyentes o radicales o grupos funcionales que se enchufan a este anillo aromático o benceno. El benceno es un ciclo, pero es un ciclo especial, por así decirlo. Y como es un ciclo especial, se le llama aromático. Y cuando ustedes tengan estos aromáticos, cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, dos sustituyentes o dos cosas que se enchufan o dos radicales que se enchufa al aromático, usted aplica esta nomenclatura que, como les dije, se llama orto, meta y para. Orto significa 1, 2. Aquí nuevamente en la memoria, chiquillos. Lamentablemente aquí no es que usted me diga, esto es memoria. Es igual que cómo aprenderse el nombre del hidrocarburo según la longitud de la cadena. O las reglas UPAC. Es memoria. Es memoria esto. Entonces, 1,2 orto. Porque están juntos. 1,3, posición 1,3. O sea que un carbono es el 1 y el otro es el 3. Posición 1,4. O sea que están como frente a frente. Ahora, si yo les coloco
otro sustituyente más, por ejemplo, le coloco 3 o le coloco 4, ahí se me pifia esta nomenclatura, porque la nomenclatura funciona para dos sustituyentes, como le dije anteriormente. Si yo tengo más, ahí ya no me va a funcionar esta cosa, pero en el fondo lo que quiero decirle es que las reglas UPAC funcionan de igual manera. Esta cuestión se llama benceno. Y si yo tengo 3 metiles o CH3 enchufados al benceno, entonces tengo por ejemplo, 1,3,5 trimetilbenceno, porque a uno le asigno el carbono 1, al otro le asigno el carbono 3 y al otro le asigno el carbono 5. Y luego digo que tengo tri por 3 metiles enchufados al benceno, que sería la cadena principal. Ejemplo de esto se los mostré, creo que una de las clases anteriores. No me acuerdo cuál les mostré. No, creo que era... Este ejemplo se lo mostré también en una clase anterior. Les dije, les pueden colocar un mono así, perfectamente. Lo que pasa es que cuando es un aromático, cuando tenga tres dobles enlaces, se trata de un benceno. Ahí ya les dije que aparte de la típica numeración que le podemos decir, podemos mencionar la nomenclatura orto, meta y para. Orto es O, M, M, meta, y P, para. ¿Se fijan? Esto funciona solo para el benceno, porque si usted me dijera, profe, tengo un ciclohexano, no funciona el orto o el meta o el para, esa cuestión no funciona. Solo funciona para cuando yo tengo un benceno que es un anillo aromático. Es un ciclo que tiene 3 enlaces dobles. Y tiene que ser un ciclohexano, no puede ser cualquier ciclo tampoco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pregunto, ¿cuál es la alternativa de este mono? Que también lo revisamos con algunos hace una semana. ¿Cuál sería la correcta aquí? Y con esto vamos a ir cerrando, chiquillos. Acá tengo un benceno y tengo 2 etiles, si ustedes se fijan, que son radicales que están enchufándose al benceno o al aromático en el fondo. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este mono? Si nos acordamos de la nomenclatura orto, meta y para, entonces usted dice, se me olvidó, profe, es que tiene que acordarse esto en memoria, chiquillos. O es 1,2, M es 1,3, P o para es 1,4. Se lo tienen que aprender de memoria. Nuevamente, insisto, UPAC o química orgánica tiene mucho de memoria. Entonces, la persona que quiere aprender esto o que necesita prepararse bien para la prueba, tiene que destinar por lo menos un día, tiene que sentarse y tiene que aprenderse y memorizar estas reglas de nombre. Aprenderse los nombres de cómo se nombra la cantidad de carbono, y después, una vez que maneje eso, entonces se hace más fácil empezar a aplicar los ejercicios, porque en el fondo es eso que usted se memorizó o que se aprendió como abecedario o de reglas UPAC, lo va a aplicar en un ejercicio. Pero si no manejan el lenguaje, no se han memorizado el lenguaje y la nomenclatura, va a ser muy difícil que puedan resolver estos ejercicios, ¿entienden? Es lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, efectivamente la respuesta aquí sería, ¿no es cierto?, 1,3, o sea, M dietilbenceno. Muy bien, alternativa E. Bien, los felicito los que... Entonces, insisto, es un tema de memoria que hay que manejar la nomenclatura o el lenguaje como un lenguaje general antes de empezar a aplicar como este tipo de cosas. Pero una vez que manejan el lenguaje se hace todo más fácil. Es como aprender un idioma, ¿entienden? Hay que primero aprender como el significado del abecedario y de algunas palabras y después nos tiramos a hablar inglés, japonés, lo que ustedes quieran, chino, mandarín, en fin, ¿ya? Chiquillos, entonces lamentablemente por un tema de hora ya no alcancé. A ver, les voy a decir, la idea, ¿no es cierto?, es que yo creo que ya no, la próxima semana sí o sí tengo que meterme a grupos funcionales, por lo tanto, voy a meterme a grupos funcionales sí o sí, porque lo que más sale son preguntas de grupos funcionales, aparte en la prueba. Entonces, todos los ejercicios de grupos funcionales, de lo que son los alcoholes, de lo que son los aldehídos, de lo que son las cetonas, lo que son los alcoholes primarios, terciarios, secundarios, yo tengo que verlo con usted. Eso es un tema que he pospuesto toda esta semana. Entonces, tenemos que sí o sí verlo a partir de la próxima semana, chiquillos y chiquillas. Ya, así que los invito a los que son nuevos a que se incorporen, ya, y que no falten y que traten de ponerse al día con la otra materia previa.
de todas formas voy igual a estar revisando ejercicios de materia anterior, ya para que no se compliquen, ¿de acuerdo? Acuérdense que hoy día hay clases de física y mañana, como siempre, va a haber clases de biología. Seguimos con genética, por si acaso, ¿ya? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Hoy día fue un día más lento, seguramente por Sí, no, tema entiendo del calor, perfectamente. ¿ah? Yo, por ejemplo, llegué hace poco a mi Sí, casa y está terrible. Y también a uno como que anda más letargado, porque hay 32 grados, entonces fue muy rápido, muy brusco el cambio. no, Así que entiendo, Maro, si no se preocupe. Sí, mire, de todas formas, yo les he dicho a ustedes varias veces que incluso que inviten gente nueva, y yo les dije que independiente si se incorporaban a última hora, el tema es que igual vamos a hacer repasos generales en octubre o en noviembre, sobre todo, vamos a hacer repasos generales. Así que aunque alguien no haya podido estar en las clases desde el inicio del año, de todas formas se va a abrir esa posibilidad para que volvamos a ver de nuevo todos los contenidos, incluyendo esto, ¿ya? Pero como ahora, en el fondo, la idea es como tratar de pasar a grupos funcionales a partir de la próxima semana, para que me lo recuerden, ¿no es cierto? Y de ahí, más adelante, veremos la opción de repasar, para que alguien no quede tan perdido, ¿ya? El grupo fiel no debería tener problema, porque los que han venido más seguido sí deberían como acordarse de eso, pero el tema de los grupos funcionales me preocupa y eso lo tengo que ver sí o sí. ¿Ya? Entonces eso yo lo voy a empezar a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ya, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien, un abrazo, cuídense y no se olviden de ir a donde la profe Caro, ¿ya? Que chao, se profe, conecta un cuídese, ratito más. gracias. ¿Ya? Que esté bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, cuídense. Gracias a ustedes. Chao, chao.